Muy buenas los que se unieron en el día de hoy. Bienvenidos a nuestra penúltima clase, nuestra penúltima semana. Estamos finalizando otro semestre extendido con toda esta modalidad virtual que se nos vino encima. Entonces, aprovechar este espacio ya y agradecerles todo el acompañamiento a lo largo del semestre con las respectivas pausas y responder. Avisos generales antes de iniciar la clase del día de hoy. Están corregidos la gran mayoría de los trabajos que se han subido al aula virtual. Entonces, por favor, fíjense que tengan entregados todos sus trabajos para que eso pueda ser considerado en lo que corresponde a talleres. También el informe de laboratorio. Ya creé el espacio de recuperación para las personas que no estuvieron de manera presencial ese día. Entonces, todo lo que ellos tuvieron que enviaron, ese es un trabajo que ustedes no tienen que realizar, no se preocupen. Cuando escuchen esto, como motivo de fuerza mayor, el trabajo de recuperación correspondiente para lo que es laboratorio. Trabajos de seguimiento de clase también ya están calificados en función a la entrega. Si hizo la entrega dentro de los plazos, ahora se abre un periodo de recuperación para que puedan entregar. Esto es con la finalidad de que ustedes Profe, no se queden si, si te escuchan. yo me olvidé de entregar el laboratorio. ¿Puedo hacer el recuperatorio del laboratorio o tengo que igual puedo entregar tarde? No, entregar nomás tarde. Vos tuviste en la clase de laboratorio. Sí, yo estuve en Entonces presencial. podés entregar. Va a figurar como entrega. Va a figurar como entrega tardía, pero igual entrega tu informe de presencial del laboratorio. Dale, dale, profe. Entonces, todos los que deben algún trabajo, estas 2 semanas son para que ustedes entreguen todos esos trabajos si alguien lo tuviese pendiente para poder ir sumando los puntos correspondientes a laboratorio, perdón, a taller, laboratorio y actividades prácticas. Hay un último ejercitario que se va a subir esta tarde y con eso ya finaliza todo lo que corresponde a suma de puntos en el marco de talleres. La clase de hoy no tenemos un ejercitario de carácter puntuable, pero sí van a tener, les estoy preparando uno que combina todo lo que es la parte de cinética de equilibrio químico, ácidos y bases y introducción a la química orgánica que vamos a dar el próximo jueves para que ustedes realicen como un test de prueba para lo que va a ser nuestra tercera evaluación parcial virtual y eso les voy a disponibilizar un poco más adelante, pero es una actividad de carácter no puntuable. Lo va a hacer quien lo quiere realizar, pero va a ser un ejercitario pensando ya en esa tercera evaluación parcial que tenemos en el mes de octubre. Entonces, este mes de septiembre no tenemos evaluación parcial. El día de hoy vamos a desarrollar el contenido de ácidos y bases y con este contenido cerramos el componente de química inorgánica que desarrollamos conforme a nuestro programa o diseño instruccional. El próximo jueves vamos a tener el capítulo ya de introducción a la química orgánica y el jueves 24 no tenemos clases, como es asueto, y ustedes van a tener ese día disponible el formulario que sería como un simulacro de una evaluación, ¿verdad? Va a ser un formulario que ustedes van a poder completar y cuando terminan automáticamente van a ver su calificación porque no es de carácter puntuable. Entonces, para que ustedes sepan cuál es la respuesta correcta a los ítems que se les propone. Y esa es la actividad que vamos a realizar el día jueves 24 de septiembre. Entonces, hoy cerramos capítulo de química inorgánica. Muy Profe, bien, disculpa una pregunta. con Eh, los que, poner que, viste que la tercera presencial, digo, la tercera parcial. Si vos rendiste los dos, bien los dos anteriores, no necesitas rendir el tercero, ¿verdad? no. Uno puede, o sea, lo que nos dice el reglamento es que se suman los dos mejores puntajes. Si estás de acuerdo y conforme con tus dos notas que ya tenés,
ya no es de carácter, sería como que lleves 0, entonces te suman tus dos mejores puntajes que ya tenías. El cuarto, no tenemos cuarto parcial. Ah, no, esperen un ratito, ya entiendo, perdón, discúlpame, ya entiendo, Reineri. Vos me estás preguntando si no se puede rendir el parcial presencial de 36 puntos de manera presencial. ¿Qué se va a hacer? Ya no tenemos cómo se están desarrollando los acontecimientos. Probablemente ese examen parcial también va a ir a modalidad virtual y probablemente se extienda el periodo de duración. ¿Eso qué quiere decir? Ahora nosotros para estos 3 exámenes parciales, que eran de 12 puntos cada uno, de los cuales se eligen 2, buscando sumar 24, teníamos una duración de 1 hora. Probablemente si no podamos hacer ese segundo parcial, que es de 36 puntos, que estaba pensado ya hacerlo de manera presencial, lo hagamos virtual, pero con una ampliación a 2 horas, es decir, disponibilidad de tiempo para realizar la prueba de 2 horas. A eso se está apuntando, eso se está analizando, pero todavía no tenemos comunicación oficial porque esos empiezan en el mes de noviembre. Desde inicios de noviembre más o menos empiezan lo que serían los segundos parciales, por decirlo así, o el parcial que es de carácter virtual. No te podría dar una información certera sobre ese punto, pero es un poco lo que se está hablando en estos días, dadas las condiciones sanitarias y también el hecho de que no sabemos cómo esto va a evolucionar de aquí a un mes. O sea, no sabemos si va a mejorar, ojalá que sí, Dios mediante, pero estamos pensando también las alternativas en el caso de que continúe la cuarentena o el pedido de las restricciones en modalidad presencial. Bueno, esos eran avisos generales. Creo que ahí aclaramos esa parte. Entonces iniciamos la clase de hoy sobre ácidos y bases. Vamos a ver 2 conceptualizaciones de ácidos y bases. La primera que vamos a estudiar es el concepto de ácidos y bases de Bronsted. Anteriormente a esta propuesta ya había históricamente un concepto de ácidos y bases que era un concepto de Arrhenius. No explicaba muy bien el comportamiento de algunas sustancias químicas, entonces cambia el postulado de ácidos y bases Bronsted, que es una de las conceptualizaciones más utilizadas hoy en día en química, y ya luego, siguiendo a Bronsted, viene el concepto de ácidos y bases de Lewis o de Lewis, que también vamos a ver. Entonces, para saber un poco históricamente cómo fue evolucionando este concepto de ácidos y bases, inició con Arrhenius, continúa con Bronsted y el más nuevo es lo que corresponde a la conceptualización de ácidos y bases de Lewis. Cuando hablamos la conceptualización de ácidos y bases desde lo que propone Bronsted, una sustancia química tiene un carácter ácido cuando es capaz de donar un protón presente en su núcleo, y una sustancia es una base cuando es capaz de aceptar este protón. Entonces, este es el primer concepto que vamos a tener en cuenta de ácidos y bases para ir interpretando el comportamiento químico de alguna sustancia. Del concepto, de la propuesta conceptual que nos presenta Bronsted, es importante conocer lo que vamos a llamar el par ácido-base conjugado. ¿En qué consiste este par ácido y base conjugado? Cuando yo tengo una sustancia de características ácidas, esa sustancia puede donar un electrón a una sustancia, o sea, que cumple un carácter de base, porque es la que puede recibir el electrón. Entonces, ¿cuál va a ser la base conjugada o la base que le acompaña a un ácido? Va a ser la sustancia que queda cuando se pierde ese protón. Como estamos viendo en el ejemplo que ustedes visualizan ahí,
tenemos un ácido acético, AQ me indica que está en disolución o está en solución acuosa. ¿Y qué sustancia actúa como carácter de base en este caso? El agua en estado líquido. ¿Qué ocurre? Ocurre que este ácido pierde un protón en forma de hidrógeno. Vamos a ver por qué el protón se identifica como un hidrógeno y va a quedar cargado negativamente porque el hidrógeno tiene una carga positiva. Y este compuesto que ustedes ven aquí, el ácido acético con la pérdida del protón, esta es la base conjugada del ácido. Queda el compuesto una vez que ha perdido su electrón, esa es la base conjugada. Y lo mismo también ocurre cuando yo tengo un ácido conjugado, va a ocurrir que lo que se va a formar como base conjugada va a ser cuando ha recibido un protón, que vamos a ver en este caso. Mi base es el agua, mi base está actuando como agua. Cuando gana un protón, que es el que le cede el ácido, ven aquí este compuesto H3O con carga positiva. Esta sustancia que se forma es mi ácido conjugado de la base agua. Entonces, el ácido, cuando pierde su protón, se forma o se convierte en una base conjugada. Esto siempre es importante que recordemos. Y una base, cuando gana un protón, se convierte en un ácido conjugado. Entonces, ese es el concepto que vamos a identificar como el par ácido-base conjugado. Y cuanto más fuerte es un ácido, más débil va a ser su base conjugada. Y cuanto más débil es el ácido, más fuerte se va a poder compartir con su base conjugada. Entonces, ¿qué vamos a recordar aquí? El ácido pierde un protón y se vuelve base conjugada, no ácido conjugado. Esto es muy importante recordar. Y la base, cuando gana un protón, se va a volver un ácido conjugado. ¿Queda claro esa parte? Diego, creo que me querías preguntar algo. Yo creo que quiero preguntar algo. ¿A qué te referís cuando Bueno, es fuerte? O sea, ¿qué fuerte se significa fuerte? refiere al hecho, un ácido tiene un carácter fuerte cuando él fácilmente puede perder un protón. Ese es el carácter fuerte de un ácido, de que él puede fácilmente perder el protón. ¿Y cómo sería eso? Desde el, Por ejemplo, si es líquido o algo así. no. Hay una clasificación que vamos a ver justamente Ah, ahora. ok. O sea, para conocer cuáles son débiles y cuáles son fuertes, se hicieron diferentes estudios de laboratorio que les voy a presentar ahora. Y otra cosa, Quería ¿cuál es? primeramente, sí te escucho. Otra cosa también era, ¿cuál es la diferencia entre ese AQ y L? Porque acuosa no es lo mismo que el líquido. Sí, no. Acuosa es cuando yo tengo una determinada sustancia que está en disolución de agua. Es decir, tengo una sustancia más agua, eso es lo acuoso. Y la base es cuando yo tengo, perdón, y líquido es cuando yo tengo la sustancia pura en ese estado físico de la materia. Esa es la diferencia entre una disolución o entre la expresión acuoso y el estado líquido. Yo puedo tener, por dar un ejemplo, yo puedo tener un hidróxido de sodio líquido y es solamente hidróxido de sodio. Para que sea acuoso tendría que tener hidróxido de sodio diluido en agua. Esa es la diferencia entre acuoso y líquido. Ah, brother, muchas gracias. Entendí. Perfecto. Escribí, Diego, porque no te escuchamos. Bueno, mientras el compañero va escribiendo, vimos este concepto de los pares ácidos y bases conjugadas. Acá vemos un ejemplo para ver. Y escribí nomás, Diego, te vamos a leer.
Aquí tenemos el caso de cómo actúan ácidos y bases. Tengo una sustancia química, en este caso tengo amoníaco, que va a reaccionar con el agua. El amoníaco va a actuar, en este caso en particular, como una base, y el agua va a actuar como un ácido. Algo que es interesante tener en cuenta es que el agua puede actuar como ácido o como base en función a cuál es la sustancia con la cual va a estar interactuando. Eso se conoce como el carácter dual que tiene el agua. Cuando el agua actúa con el amoníaco, actúa con carácter ácido. Entonces, este amoníaco va en este caso que va a actuar como una base, va a recibir un protón, va a quedar como el ion amonio, y el agua va a ceder su protón y va a quedar como el ion hidroxilo. Entonces, esta base se complementa o se vuelve su ácido conjugado que ustedes están viendo aquí, y el ácido se vuelve la base conjugada cuando ha cedido su protón. Entonces, este es un ejemplo para poder visualizar cómo se dan estos pares de ácidos y bases conjugadas. Aquí está lo que le iba a comentar a trabajos laboratorio para justamente determinar esa fuerza o esa capacidad de qué tan fuerte o qué tan débil es un ácido, que está en función a qué capacidad tiene de poder ceder un protón, y se realizó una correspondiente clasificación, que es la que está expuesta en esta tabla. En esta tabla tenemos las principales clasificaciones de cuáles son los ácidos fuertes y cuáles son los ácidos débiles. Esto ya se identifica a la luz de un análisis que se realizó en laboratorio. Para hacer nada más el comentario de cómo saber cuáles son fuertes y cuáles son débiles, esos son informaciones que uno conoce y obtiene haciendo diferentes pruebas de laboratorio. Eso ya se realizó y ya se tiene un análisis de qué tan fuerte es un ácido o cómo está clasificado. Vamos a ver aquí un ejemplito. Ahí te escuchamos, parece, Diego. Sí, me comenté. Eh, Solamente acuoso con líquido o casi sólido con líquido. Acuoso con líquido en las interacciones, en las reacciones químicas. Sí. Sí, cuando estamos hablando de estas reacciones ácidos y bases, para que se pueda dar las correspondientes combinaciones químicas, nuestras sustancias tienen que estar en estado de dilución, que corresponde al estado acuoso, o en carácter líquido. No se va a dar una interacción, puede ser gaseoso también. No se va a dar si está en estado sólido, pero en estado acuoso, en estado se van a llevar adelante las reacciones de ácido-base. Es decir, van a reaccionar entre sí dos sustancias químicas distintas. O en esas presentaciones deberían estar nuestras sustancias químicas. Bueno, acá tenemos el caso del ceder su protón en presencia del agua. En este caso, el agua va a estar actuando como una base. ¿Cuáles son los correspondientes pares de ácidos y bases que se van a que se van a formar? El ácido, en este caso ácido nítrico, va a perder su protón, que está tipo hidrógeno, y va a quedar con su correspondiente base conjugada, y el agua va a aceptar el protón que me cede el ácido nítrico y va a quedar como su ácido conjugado. Entonces, siempre esto es importante recordar cuando estamos analizando una reacción desde el punto de vista teórico de ácidos y bases.
Ahora empezamos a hablar del protón, porque asociamos el concepto de protón con el elemento hidrógeno. Porque cuando yo hablo de un protón o un hidrógeno cargado que tiene una carga positiva, tiene un tamaño tan pequeño que normalmente no existe de manera aislada, sino que existe en disolución y sobre todo en el compuesto agua. Por eso que se dice o se químicamente se asocia al protón como la forma hidratada, así como estamos viendo en esta figura. Un ácido clorhídrico que reacciona con agua fácilmente no va a quedarse libre ese protón que está dado por el hidrógeno, sino que se va a unir al compuesto agua. Por eso que se forma cuando actúa como una base el agua, este compuesto H3O con carga positiva. Entonces, eso dado justamente ese tamaño pequeño del protón hidrógeno, que es el que normalmente se pierde cuando se tiene ese carácter ácido. Este protón hidratado, que se lo conoce o se lo visualiza de esta manera, lleva el nombre de ion hidróneo. ¿Cuáles son los ácidos más conocidos o más utilizados tanto a nivel de laboratorio como en el mundo de la química? El ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido acético, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Entonces, eso para conocer cuáles son los más conocidos y ahora identificar un concepto que son los tipos de ácidos en función al número de protones que le acompañan. Y podemos tener ácidos que sean monopróticos, que sean dipróticos y tripróticos. Y ahora los vamos a ver a cada uno de ellos. Tengo un ácido monoprótico cuando en mi compuesto el ácido puede liberar un hidrógeno si es que pasa por un proceso de ionización. Ejemplo, el ácido clorhídrico que tiene un solo hidrógeno, nítrico que tiene uno solo, o el ácido acético que tiene uno solo. Todos estos ácidos a los cuales le acompaña un solo ion hidrógeno se llaman ácidos monopróticos. Mono porque tienen un solo prótono que pueden liberar. Luego tengo los ácidos dipróticos, ejemplo ácido sulfúrico, porque tiene dos iones hidrógeno que pueden ser liberados. Y estos iones normalmente se liberan en etapas. Primeramente se libera uno, lo que se conoce como las etapas de liberación de hidrógeno. Y este es conocido como un ácido fuerte. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Cuando pierde hidrógeno y queda de esta posición hidrógeno, el segundo hidrógeno, porque como cuando pierde, cuando tiene dos al compuesto. Y luego tenemos ácidos tripróticos. Los ácidos tripróticos son los que tienen 3 iones hidrógeno. Es decir, ejemplo, ácido fosfórico, que justamente es el que va a ir perdiendo por etapas sus correspondientes iones hidrógeno. Y en esta tabla que también está acompañando la figura, está relacionado el hecho de cuáles son también algunos ácidos fuertes, algunos ácidos débiles. Los menos comunes son los ácidos tripróticos y básicamente el más conocido y el más utilizado es el ácido fosfórico, el que están viendo aquí, H3PO4. Entonces ahí conocemos la naturaleza de los ácidos. Luego tenemos a las bases, ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de bario, que se conocen como bases fuertes. Y esto está indicándonos de que ellos van a
aceptarle al hidrógeno, van a aceptarle al protono de hidroxilo. Esas son las bases. Aquí tenemos un pequeño ejercicio que es identificar si las correspondientes especies o sustancias químicas son ácidos o bases. Y en el primer ejemplo que tenemos HBr, probablemente recordarán, ácido bromhídrico es un ácido de carácter monoprótico. ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno que le acompaña. Y el siguiente, que recordarán, es un hidróxido de potasio. Al tener este ion hidroxilo, ya sabemos determinada sustancia llamada base. Entonces, esto es según la clasificación de Bronsted. ¿Cuáles son ácidos y bases? Al conocer estos conceptos, vamos a conocer lo que llamamos reacciones ácidas y bases. ¿Cuáles son estas reacciones ácidas y bases? Las que ustedes ya conocen, ya estudiaron cuando hicimos la combinación entre ácidos y hidróxidos que tenían o que tienen ese carácter de base para formar sales neutras en liberación con la correspondiente liberación de agua. Y acá tenemos ácido fluorhídrico con hidróxido de potasio, o ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, o ácido nítrico con amoníaco. Este último caso no libera agua. ¿Se acuerdan? Nitrato de amonio, el compuesto que lleva amonio en su correspondiente composición. Profe, ¿Sí, Diego? Sí. el tema de... No solamente es con agua, ¿verdad? Que sea la base de eso. No, 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 no. Ese es un ejemplo. Una base principal es considerar a todos los hidróxidos. Los hidróxidos actúan como bases en el concepto de ácidos y bases de Bronsted. Y el agua también actúa como base. Para mostrarles Eso, el ejemplo, les estuve señalando el caso del agua, pero todos los hidróxidos actúan como carácter de base, actúan como base, es decir, reciben al protón, y solamente el que es agua lo que puede justamente se da en una... que solamente el agua puede actuar como Solamente ácido, el ¿no? agua, ácido y base, sí. El agua tiene una característica de que puede actuar como ácido, así como base. O sea, es una característica particular de ácido, y los hidróxidos van a actuar con carácter de base. Sí, Lucas, te escucho. Y las bases, cómo se llama eso, las bases cuando tienen oxígeno y una sal? No me olvidé ya. ¿Cómo se llama, bro? ¿Cómo, Bases cómo que se tienen oxígeno y tienen un... sí, o sea, es cuando mezclas un ácido con un hidróxido, sale algo. Me olvidé cómo se llama. Creo que esa es una... sí, esa es la reacción ácido y base. Vos mezclas un ácido con una base y te da una sal neutra. Esa sal neutra, ¿qué pasa si es una sal ácida, por ejemplo? ¿Eso se considera también ácido? Una... ¿ves que se No, puede donar esa H, ese, o no? el concepto de que se forme una sal ácida o una sal básica no está relacionada con una reacción ácido-base de neutralización. Esa es una reacción de formación de sal ácida o de sal básica que también ocurre en lo que sería todo el mundo de la química. Pero cuando hablamos del concepto ácidos y bases, desde lo que es la conceptualización de Bronsted, automáticamente cuando yo combino un ácido y una base me tiene que dar una sal neutra. Entonces, eso es importante recordar para neutralización.
me tiene que dar una sal neutra y me tiene que dar agua. Cuando yo hablo de neutralización o reacciones ácidos y bases desde la conceptualización de Bronsted. Ok, entonces sí o sí nomás lo tiene que ser un hidróxido y agua para que sea una base. Y para que sea ácido tiene que ser un ácido y agua, ¿no? Un anhídrido y agua. Sí, anhídrido. Dale, gracias, bro. Así mismo, sí. Así mismo. Bueno, después de todo lo que vimos inicialmente, que era la propuesta de Bronsted, viene una propuesta que es la de ácidos y bases de Lewis, que cambia un poco el concepto, porque para Lewis solamente vamos a ver la parte conceptual, no la parte aplicativa, pero es importante que ustedes conozcan. Para Lewis, un ácido es cualquier compuesto químico que puede aceptar un par de electrones. El concepto de Lewis cambia y ya no relaciona la transferencia para darle un carácter de ácido o de base con el protón, sino que relaciona con el electrón. Ese es el cambio que hace Lewis. Entonces Lewis le llama ácido a las sustancias hasta un par de electrones y le llama base a las sustancias que pueden donar un par de electrones. La propuesta que hace Lewis era porque no podían explicarse algunos comportamientos químicos que para el momento en el cual Bronsted estaba estudiando ácidos y bases se consideraban comportamientos anómalos. Y para tratar de explicar ese tipo de uniones es que cambia el concepto de ácidos y bases Lewis. Este concepto en algunas ocasiones se utiliza y sobre todo se conceptualiza en algunas reacciones que Bronsted no puede explicar el comportamiento de algunas sustancias. La más utilizada sigue siendo la propuesta de ácidos y bases de Bronsted. Pero que sepan también que existe la propuesta de Lewis dentro del enfoque de ácidos y bases como transferencia de electrones, de pares de electrones. Entonces, profe, Este concepto, pero, sí, entonces una pregunta. sí, En el de, ¿cómo se llama el tipo? Brownlings. Bronsted es el primero que vimos. Sí, Bronsted. Entonces, él decía que se donaba protón, ¿verdad? Sí, Y Lewis dice que se donan electrones. electrones, Ok, exacto. eso es importante. Sí, así mismo. ¿Y dónde se usa el concepto de Lewis? Que es lo que vamos a ver justamente ahora en la siguiente imagen que les quiero mostrar. Actuar como base y como ácido. El doble comportamiento que puede tener el agua. Para poder explicar ese doble comportamiento que existe o que puede tener el agua, se puede utilizar tanto la teoría de Bronsted como la teoría de Lewis. Y ese es un concepto importante que vamos a ver ahora, que es el concepto de la autoionización del agua. ¿Qué quiere decir autoionización del agua? Quiere decir que las moléculas de agua pueden interactuar para formar las correspondientes bases conjugadas o ácidos conjugados. Es decir, una molécula de agua puede reaccionar con otra molécula de agua y una de ellas va a perder un protón y otra de ellas va a ganar un protón. Exactamente siendo la misma sustancia química. Y se nos van a formar dos iones que van a ser importantes para que después podamos identificar el concepto de pH, porque esta autoionización es la que nos va a dar pie para entender el concepto del pH más adelante. Entonces, esa ionización del agua nos va a dar dos iones que son el ion hidronio, ese hidrógeno
y el ion hidroxilo, que es el agua que se uno de esos hidrógenos. Entonces, los dos productos de ionización del agua, es decir, de la reacción del agua consigo misma, son los iones hidronio y los iones hidroxilo. Entonces, esto es el concepto de ionización. ¿Cómo usamos este concepto? El agua en carácter química y eléctrica igual a 1. Si se le considera con un valor numérico igual a 1. Entonces, si nosotros transferimos ese concepto de que tiene una actividad igual a 1 en el concepto de para conocer la concentración de iones hidronio, la concentración de iones hidroxilo en una determinada cantidad o volumen de agua que está interactuando unas con otras. Es decir, si yo tengo 1 litro de agua en la cual hay una interacción entre las moléculas de agua, la cantidad, concentración de iones hidronio que estoy tomando van a ser igual a la cantidad de iones hidroxilo que se están formando. Esa es una característica propia del agua. En pruebas de laboratorio, que es igual a 1 por 10 a la menos 100. Esa es la concentración de equilibrio de iones hidronio e hidroxilo presente. Entonces, si yo eso transfiero a lo que un valor numérico en donde la constante de ionización es la suma, o perdón, el producto de las concentraciones de los iones hidronio y los iones hidroxilo. Entonces voy a identificar la agua por el primer avance o el primer va con Profe, Profe, ¿podés ¿puedes repetir? repetir de nuevo por qué se cortó todo? Hola, ahí parece que ahí parece que volví. Sí, sí, ya te escuchamos bien ya, profe. Sí, profe. Sí, se fue mi conexión, perdón. De repente así me ha echado el internet y supuestamente funciona bien acá el internet. Por eso digo. Bueno, volvemos. Justo que yo estaba emocionada. Estábamos hablando de nuestra ionización del agua, de ese valor medido en laboratorio, que tenemos el conocimiento de que es un 10 por 10 elevado a la menos 7 moles por litro, que es el mismo valor de los iones hidronio y de los iones hidroxilo, que es una característica propia de la autoionización del agua. Lo que les quería decir es que esto sirve de base para estudiar el concepto de pH. Y el pH es hoy en día
una constante y una variable química muy estudiada y de gran uso para medir la acidez o la basicidad de algunas sustancias, y que esto se utiliza en el campo de la ingeniería, tanto en la parte civil para medir cómo está la acidez de un hormigón o qué tan importante está la acidez del suelo para utilizar como base de la cimentación o de un asfalto. En la parte electromecánica también es importante conocer el valor de pH, y en el mundo biológico y incluso en el mundo de la salud humana es muy importante el concepto de los valores de pH, que van a estar asociados a esta concentración de iones hidróneos e hidroxilos en una determinada sustancia. Entonces, este concepto nos va a llevar a entender la escala de pH. La escala de pH, primeramente es importante que sepamos que es una construcción química. Entonces, la escala de pH se construye utilizando ese concepto de la autoionización del agua. O sea, cuando se descubre el valor de cuál es la concentración de iones hidróneo e hidroxilo, cuando se da esa autoionización del agua, se utiliza ese concepto para crear lo que es la escala de pH. ¿Y qué es químicamente el concepto del pH? Es la relación inversa de concentración de iones hidroxilo. Y los iones hidroxilo se expresan con el gráfico, se grafica como hidrógeno de carácter positivo, o sea, como un protón. Entonces, el pH es la relación inversa, es como decir, por eso que ahí ustedes están viendo el logaritmo de 1 sobre concentración de iones hidroxilo, porque justamente la escala de pH es una relación inversa, es decir, cuanto mayor es la concentración de iones hidroxilo, yo tengo un menor valor de pH. Es una relación inversa. Y de este concepto aplicado a esos valores identificados en la autoionización del agua, se crea la escala de pH, que tiene unos valores que van de 0 a 14. Y estas son escalas de carácter exponencial. El valor de carácter neutro es el que corresponde al valor 7, que es lo mismo que decir ese valor de autoionización del agua de 10 a la menos 7, cuando es igual la concentración de iones hidroxilo a la concentración de iones hidróneo, que es lo que está presente en el agua, y cualquier valor que esté por debajo de 7 me va a dar un carácter ácido, y que esté por encima de 7 me va a dar un carácter básico. Entonces, el concepto de pH, si yo aplico la fórmula, el pH va a ser igual al logaritmo de iones hidróneo o lo que serían protones presentes en una determinada sustancia. ¿Y por qué es negativo? Porque al ser inverso yo le paso con valor negativo para poder obtener el valor de pH. Entonces, ese es el uso del concepto de la autoionización del agua para aplicar en la construcción de la tabla de valores de pH. ¿Cómo a mí me podría servir este concepto de pH en un caso de la vida real, por decirlo así, en un ejercicio de algo que podría darse en el mundo? Y justamente les copié un ejercicio que me pareció interesante, que está en el material de Cham, que habla justamente de la concentración de iones hidróneo en una botella de vino. Yo tengo una botella de vino, un elemento, digamos, común que conocemos. Cuando se abre la botella que estaba bajo presión, cerrada con un corcho, se mide la concentración de estos iones hidróneos, porque eso está en una solución acuosa, y se tiene un valor.
Y acá en este caso nos dice que ese valor es de 3,2 por 10 a la menos 4. Luego, ¿qué pasa? Se consume el vino, una parte queda expuesto al aire, es decir, quedan contactos con diferentes compuestos que están en el aire y se vuelve a medir la concentración de iones de hidrógeno después de un mes y ya se tiene otro valor. Ya se tiene un valor de 1 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar mi fórmula de pH? Y puedo utilizar directamente porque yo ya sé la concentración de iones de hidrógeno cuando yo medí eso en el vino y aplico la fórmula. Yo quiero conocer el pH de esta sustancia. Entonces aplico y sé que el pH es igual al negativo del logaritmo de esa concentración, que en el primer caso era 3,2 por 10 a la menos 4, y eso me da un valor de 3,49. Ese valor de 3,49, si yo comparo con mi tabla establecida de pH, me indica que tiene un carácter ácido. Si yo aplico el mismo procedimiento ya con el valor, con la medición de la concentración de hidrógeno un mes después, que es 1 por 10 a la menos 3, obtengo un valor de 3, lo cual me está indicando que sigo teniendo un carácter ácido, pero es más ácido porque tiene un valor menor. ¿Qué información me está dando esta aplicación de fórmulas? Me está dando la aplicación que la sustancia de la cual yo medí su concentración de iones hidrógeno es una sustancia ácida y que a medida que va pasando el tiempo aumenta la acidez. ¿Por qué digo que aumenta la acidez? Porque cada vez tiene un valor menor. Cuanto menor es el valor, más ácida es la sustancia. Y esto fue ocurriendo porque como quedó expuesto al aire mi vino durante un mes, estuvo produciéndose todo un proceso de conversión del alcohol en otros compuestos por esa interacción que se daba con el ambiente, con el oxígeno del ambiente. Entonces, esto es un poco el concepto de aplicación de pH, que ustedes lo verán también más adelante y harán incluso mediciones con el instrumento que es el pHímetro para medir en laboratorio valores de pH y van a ver cuáles son los valores aceptables o los valores recomendables para diferentes sustancias con las cuales van a trabajar en el mundo profesional y de las cuales depende también el éxito de actividades como una construcción o el fraguado de un determinado hormigón. Eso era lo que les quería presentar el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de lo que estuvimos hablando? ¿Me siguen escuchando? Sí, bro, te seguimos escuchando. Ah, ok. Sí, van a encontrar mucho, sobre esto van a encontrar mucho material. Yo les dejé en el aula virtual videos que me parecen súper interesantes, que son cortitos, que les invito a ver. Y les voy a enviar un material breve, resumido, así como les envié de cinética y equilibrio químico, que van a poder leer. Creo que son unas 3 paginitas, que es el resumen del proceso de ácidos y bases, que me parece muy interesante que puedan leer este resumen. Está muy bien elaborado, que es de un libro de blanco que quiero socializar con ustedes. Y también tienen el libro de examen si quieren leer. Acá incluso está la referencia de la página de este ejercicio. Solo que el tema es un poco más extenso. Entonces, por eso les voy a enviar el otro material que es más resumido para que puedan leer también y tener la información con precisión para poder seguir entendiendo los conceptos. De ácidos y bases, lo importante que nosotros desarrollamos en el marco de química general es la base conceptual. La base aplicativa, la base de uso en laboratorio, lo van a hacer más adelante. Pero es importante esa base conceptual, entender que según Bronsted, ácido es el que se da un electrón, la base es el que lo recibe. Esa parte conceptual es la que nosotros
desarrollamos en el marco de química general. Y todos los materiales ya están disponibles y hay otros que les voy a ir disponibilizando también en el aula virtual. ¿Alguna consulta? Bueno, parece que no me están hablando. Ok. Agradecerles a todos la presencia el día de hoy, que estamos cerrando un ciclo. Los materiales, como vuelvo a repetir, están disponibles. Cualquier duda, cualquier consulta, también está en nuestro foro de consultas. Nos podemos comunicar cualquier inconveniente que tengan. Les digo, estoy preparando ese ejercitario que les voy a disponibilizar el 24 de septiembre. Y materiales sí ya están disponibles en nuestra aula virtual para que puedan seguir haciendo diferentes procesos de aprendizaje, ya sea lectura, resumen, como ustedes consideren mejor. Entonces, con esto cerramos nuestra clase del día de hoy. Gracias a todos y nos encontramos el próximo jueves en nuestro mismo horario, en nuestro mismo enlace, que va a estar ahí en nuestro tablero. Y hoy se va a habilitar la última tarea de nuestro semestre, que es un ejercicio de cinética química y un ejercicio de equilibrio. Va a estar habilitado a partir de esta tarde para que ustedes lo puedan realizar. Y después de eso ya no tienen así tareas a entregar de carácter puntual. Eso va a estar ya en el aula. Otros avisos, materiales también de ácidos y bases ya están disponibles en el aula. Todos invitados a leer el resumen y a leer también, a visualizar los videos que también están ahí presentes. Y esos son los avisos generales que estuvimos hablando también al inicio. Es eso, Diego. Entonces, con esto cerramos nuestra clase de hoy. Gracias a todos por su presencia y nos encontramos el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Que tengan muy buena tarde. Igual, profe, igual. Chao, chao.